La historia de la Eurocopa está repleta de grandes partidos y momentos históricos, pero ¿cuáles han sido los mejores partidos de la historia de la Eurocopa? Hoy en Memorias del Fútbol, regresamos al pasado y recordamos los que son a nuestro juicio los 7 grandes partidos de la Euro. En la séptima posición del ranking tenemos el duelo entre Turquía y República Checa de la Eurocopa 2008. Ambas selecciones llegaban igualadas a todo la última jornada de la primera fase, donde se enfrentaban por una plaza en cuartos de final. Tal era la igualdad que en caso de que hubiese empate, el pase se resolvería por primera vez en una tanda de penaltis. Jan Koller inauguró el marcador para República Checa con un cabezazo en el minuto 33, y Plasil marcó el segundo tanto checo al tercio de la segunda parte. Polak estrelló un balón al poste para hacer el tercero, pero cuando la clasificación de los checos parecía asegurada, Turquía protagonizó una remontada imposible. Arda Turan recortó distancias en el 75. Nihat puso el empate en el 87 tras un error de Petr Cech. Y ya con los penaltis en el horizonte, Nihat certificó la clasificación otomana con otro golazo en el minuto 90. Turquía acabó el partido con un jugador de campo como portero tras la expulsión de Volkan Demirel, pero tras un encuentro de locos, eran los otomanos los que pasaban de ronda. En el sexto lugar de este ranking está el primer partido de la historia de la Euro, en un duelo entre Francia y Yugoslavia, celebrado en París. No hay muchas imágenes del encuentro, pero resultó ser una auténtica locura. Yugoslavia tomó la delantera con un gol de Galic, aunque los anfitriones le dieron la vuelta al marcador antes del descanso. Francia llegó a ponerse 4-2 en la segunda parte, pero Yugoslavia remontó en un último cuarto de hora de locura. Los Plavi ganaban 4-5 y se clasificaban a la final de la primera Euro de la historia. En el quinto lugar está el duelo entre Países Bajos y Rusia de la Eurocopa 2008. Los rusos comenzaron mejor y tras varias ocasiones marradas, Pavlyuchenko consiguió marcar el primer gol al inicio del segundo tiempo. Los neerlandeses estaban contra las cuerdas, pero con un cabezazo de Van Nistelrooy consiguieron empatar el partido a 5 minutos del final para forzar la prórroga. Pavlyuchenko avisó enviando un derechazo al travesaño, y el pequeño extremo de San Petersburgo apareció en el segundo tiempo para que Torbinsky empujase el esférico a la red. Arshavin cerró su memorable actuación marcando el tercer gol para Rusia, que tras un partido increíble alcanzaba sus primeras semifinales desde la escisión de la Unión Soviética. Otro partido para el recuerdo fue el que enfrentó a Portugal e Inglaterra en la Eurocopa de 2004, que se celebró en el país luso. El choque comenzó con un rápido gol de Michael Owen a los 2 minutos de juego, e Inglaterra se marchó con ventaja al tiempo de descanso. Los ingleses parecían tener el partido controlado en la segunda mitad, pero a falta de 7 minutos, Elder Postiga remató a las mallas un centro de Simao para igualar el marcador. Inglaterra pudo llevarse la victoria con un cabezazo de Owen al larguero y un polémico gol anulado a Campbell posteriormente, pero finalmente los 90 minutos acabaron en empate. Portugal se creció en la prórroga y en el minuto 110, Rui Costa hizo el 2-1 con un derechazo desde fuera del área. A 5 minutos del final, Lampard marcó el empate a 2 que mandaba la eliminatoria a la tanda de penaltis. El dramatismo continuaría desde los 11 metros, donde Beckham resbaló en el primer lanzamiento de los ingleses y Rui Costa falló para los portugueses. Cole y Postiga marcaron en la muerte súbita, pero a renglón seguido, Ricardo se quitó los guantes,
detuvo el disparo de Basel y asumió la responsabilidad del penalti ganador. El guardameta portugués se convirtió en el héroe del encuentro y Portugal se clasificaba para semifinales de la Eurocopa. En el tercer lugar del top, he elegido la final de la Eurocopa de 1976 entre la República Federal Alemana y Checoslovaquia, que se disputó en Belgrado. Nadie discutía el favoritismo de los teutones, pero los eslavos sorprendieron con un inicio arrollador. Sbelik empujó a las mallas el primer gol en el minuto 8 y Dobias aprovechó el despeje de Beckenbauer para marcar el 2-0. Pese a su mal inicio, Alemania no se dio por vencida y consiguió igualar el partido. Dieter Müller recortó distancias con una volea acrobática en el minuto 28 y prácticamente en el último minuto, Holzenbein mandó la final a la prórroga al rematar un córner de cabeza. Alemania parecía enfilada hacia la victoria, pero el partido no se resolvería en la prórroga y por primera vez en la historia, el campeón de la Euro se decidiría desde la tanda de penaltis. Tras 8 lanzadores sin fallo, Uli Hoeneß mandó su disparo a las nubes y Antonín Panenka lanzó un penalti que pasaría a la historia. Con un tiro suave, elevado y por el centro de la portería, superaba a Neuer y confirmaba a Checoslovaquia como campeona de Europa. Desde entonces, conocemos ese lanzamiento como un penalti a lo Panenka. En el número 2 del top, recordamos el duelo entre Francia y Portugal de la Eurocopa de 1984. El encuentro se disputó en el Velódromo de Marsella y fue el mejor partido del torneo, contando con un dramatismo que engrandeció a ambas selecciones. Los anfitriones se adelantaron en el minuto 24 con un disparo de falta directa lanzado por Domergue. Francia tuvo ocasiones para sentenciar el partido, pero cuando todo parecía encarrilado para los galos, Rui Jordao marcó el empate con un testarazo que forzaba la prórroga. El tiempo extra fue una oda al fútbol, llena de emoción y de alternativas. Jordao volvió a marcar en el minuto 98 con una volea en semifallo que puso Francia patas arriba. Los franceses estaban contra las cuerdas, pero apelaron a la épica y le dieron la vuelta al marcador. Domergue marcó su segundo gol para empatar el partido en el minuto 114, y cuando el encuentro se encaminaba a los penaltis, apareció la figura de Michel Platini. El capitán galo finalizó una gran jugada de Tigana y marcó el 3-2 en el último minuto del tiempo extra. Francia se clasificaba para su primera final internacional y acabaría levantando el primer trofeo de su historia. En el número 1 del ranking, he elegido el mítico partido entre España y Yugoslavia de la Euro 2000, en el que ambas selecciones se jugaban el pase a cuartos en la última jornada de la fase de grupos. A los balcánicos les valía con un empate para clasificarse, pero salieron a por la victoria y golpearon primero con un cabezazo de Milosevic a la media hora de partido. España respondió 8 minutos después con un gol de Alfonso, y con 1-1 en el marcador, comenzó una segunda parte que desató un festival de goles. Nada más comenzar la segunda parte, Govedarica volvió a adelantar a Yugoslavia, pero solo un minuto después, Munitis empató con un colocado disparo a la escuadra. El partido parecía impredecible, y en el minuto 64, Jokanovic acabó siendo expulsado tras ver la segunda amarilla. A pesar de estar con 10, a cuarto de hora del final, Kolmienovic marcó el 3-2 para Yugoslavia y España estaba al borde del abismo. Los de Camacho quemaron las naves en busca de la victoria y en los últimos minutos, Kralik desbarató una vaselina de Guardiola
y un disparo de Alfonso. El partido parecía estar terminado para los españoles, que sin embargo consiguieron la victoria en un final asombroso. Abelardo provocó un penalti en el minuto 90 que transformó Mendieta, y cuando ya se rozaban los 4 minutos del descuento, Alfonso aprovechó una dejada de Urzaiz para marcar un gol histórico que clasificaba a España para cuartos de final. La Roja había pasado de estar eliminada a terminar como primera de grupo. ¿Qué te ha parecido este ranking de los mejores partidos de la Eurocopa? Dale a like si te gustó el vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol para no perderte la historia de este bello deporte.